Estamos hoy en contacto con las cámaras de software de 3 países muy importantes donde se están desarrollando acciones y para el año que viene vamos a estar hablando de software seguramente muy intensamente, así que hoy junto con Fabio Grigoriev, así, ¿no? ¿Está bien? Así es. Bien. Sebastián Ortiz Chamorro y Leonardo Loureiro, vamos a estar charlando un poquito de software, de lo que fue el balance de este año y de las expectativas para el 2021. Fabio, me gustaría que nos cuentes acerca de tu trabajo dentro de la Cámara y, bueno, hacernos una pequeña bio tuya y de tu trabajo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con los colegas de la región. Bueno, mi nombre es Feo Grigoriev, yo soy CEO de Adaptio. Adaptio es una empresa de Internet de las Cosas que provee soluciones para Smart Cities e Industria 4.0. Trabajo activamente y participo en la CIECA, que es la Cámara de la Industria Electrónica y Comunicaciones del centro de Argentina. También participamos en el Cluster Technology Córdoba, ¿no? Y bueno, ya a pesar de mi apariencia juvenil, con varios años en la industria, ustedes saben que Córdoba en particular tiene un complejo industrial muy grande, muy poderoso, y especialmente en lo que es la industria del conocimiento, ¿no? Hoy estimamos que hay aproximadamente unos 15.000 profesionales del conocimiento trabajando en Córdoba, y un requerimiento de otros 3.000 de falta de estos profesionales, ¿no? Así que, bueno, ya estaremos hablando un poco más del año complejo que nos toca, pero bueno, de nuevo, encantado de estar con ustedes acá. Gracias, Fabio. Sebastián, contanos un poco sobre vos y tu trabajo en Paraguay. Sí, yo soy presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria del Software. Es una cámara que tiene 16 años. Cuando empecé mi mandato, básicamente hace ya van a ser 4 años, básicamente la Cámara tenía unos 30 socios, que eran muchas de las empresas más tradicionales, pero todas las empresas más nuevas de software, las startups, las empresas que exportábamos software, no estábamos en la Cámara. En realidad, mi empresa tiene apenas 6 años, que es Software Natura. Soy CEO de la empresa y exportamos software a Estados Unidos. En estos últimos 4 años se ha más que duplicado el número de empresas, estamos llegando ya casi a 70, y básicamente un proceso de crecimiento del sector y de transformación, donde las nuevas empresas tienen otras características, está muy diversificado, empresas que exportan, empresas creadas por PhD, una relación con la academia y con el sector básicamente de desarrollo internacional mucho más fuerte. Muy bien. Bueno, Leonardo, tu turno, contanos un poquito. Bueno, mi nombre es Leonardo Loureiro, soy presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información desde hace 5 años, pero participo en la directiva desde el año 2002, o sea que ya tengo 18 años de actividad gremial. La Cámara es una cámara que ya tiene 32 años, fue fundada en 1988 por unos cuantos visionarios. Hoy somos unos 400 empresas parte de la Cámara. Las últimas cifras que tenemos obviamente publicadas son del 2019, no son las del 2020, pero ya representamos un 3,4% del Producto Bruto Interno del país. Empleamos del orden parecido a Córdoba, en realidad, dependiendo de las empresas socias de la Cámara, está estimado entre unos 15.000 y 16.000 personas profesionales, pero en realidad por cifras formales son unos 25.000. Lo que pasa es que obviamente después hay muchas personas que trabajan en el sector que no están agremiadas. Después, en cifras parecidas a lo que comentaba Sebastián, hoy en esa representación del 3,4% del Producto Bruto Interno,
La facturación del 2019 fue del orden de los 2.000 millones de dólares y 1.000 millones fueron las exportaciones, siendo Estados Unidos nuestro principal destino de exportaciones, que representa el 73%, ¿no? Además de ser presidente de la Cámara, soy el CEO, pero de Quanam Estados Unidos, una empresa uruguaya con más de 40 años en el mercado. Mi responsabilidad es 100% internacional, estoy, digamos, arriba de un avión normalmente, todavía basado en Uruguay, pero mucho en Estados Unidos, y también tengo toda la parte, la responsabilidad internacional de Quanam. Muy bien. Bueno, si les parece, me gustaría arrancar haciendo un balance de la industria de este año, entendiendo también dentro de la respuesta de ustedes, de cuáles fueron específicamente los desafíos que tuvo la industria en este contexto. Leo, si querés comenzar vos. Dale, me viene bien porque vengo bastante entrenado de varias entrevistas justo acá sobre esa temática. A ver, para contextualizar, Uruguay declara la emergencia sanitaria el 13 de marzo de este año, fue un viernes. Durante el fin de semana, se podrán imaginar, fue todo una ebullición porque no se sabía qué iba a pasar el lunes 16 de marzo. En principio, nosotros por reglamentación no tenemos una ley de teletrabajo, entonces había todo un tema de qué hacíamos con el tema del teletrabajo, qué no hacíamos, qué podíamos hacer. Por suerte, durante el fin de semana se habilita formalmente y se nos da el ok a poder teletrabajar. Y esos 15.000 talentos que trabajan en el sector, el lunes, cerca del 95% estábamos trabajando ya desde nuestras casas. Tengan presente que Uruguay, una de las cosas que tiene además es que es uno de los pocos países que tiene cobertura de fibra óptica al hogar en todo el territorio nacional. Todas las grandes capitales y las grandes ciudades, y particularmente Montevideo, casi toda su capital y las zonas aledañas, casi todas las ciudades tienen fibra óptica al hogar, ¿no? Entonces, en este momento yo estoy trabajando desde mi casa hoy y tengo fibra óptica con un ancho de banda excelente que me permite este tipo de actividad o cualquier actividad, sea técnica o no técnica, ¿no? Entonces, en definitiva, ese 16 de marzo, lo primero que hicimos fue eso, y además tuvimos un gran desafío que fue, convocados hasta por el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del país y el Ministerio de Industria y Energía y Minería, nos convocaron a ayudar a otros sectores de actividad económica, ¿no? O sea, con dos cosas. Uno es, obviamente, porque tendríamos que apoyarlos tecnológicamente para que pudieran todos poder desarrollar sus propios trabajos. Y nosotros también por la experiencia que tenemos en el concepto de trabajo de equipos virtuales. Tomando la cifra anterior que le decía de que nosotros exportamos casi 1.000 millones de dólares, mucho de ese trabajo se hace en equipos virtuales entre personas que están en cualquier parte del mundo, no necesariamente hasta en usos horarios distintos. Estamos acostumbrados a usar todas las herramientas de colaboración digital. Entonces, ese propio conocimiento también lo compartimos con varios de eso. Lo que pasó fue que también los primeros meses de la pandemia, obviamente eso impactó en varios aspectos. Uno es, hubo algunas empresas que crecieron porque esa demanda de soporte tecnológico fue importante, pero fue en aquellos sectores donde la economía no se vio tan afectada, ¿no? Por ejemplo, el sector de financiero, el sector del retail, que siguió demandando las compras en línea, la entrega a domicilio, pero obviamente aquellas empresas que se dedicaban a dar soporte a servicios de entretenimiento, turismo, obviamente se vieron muy afectadas. Nosotros justamente trabajando en coordinación con otras cámaras empresariales, hicimos una encuesta de afectación, pues yo las cifras se las puedo dar bien concretas, y el 80% se vio afectado en la facturación, o sea, como que hubo una baja en facturación, una baja en la demanda del trabajo. Muchos proyectos que iban a salir en forma internacional se congelaron. Por suerte no se perdieron, porque después en el segundo semestre muchos se reactivaron y algunos se están reactivando en los próximos meses, en enero y febrero. Pero sí lo que hubo fue un enlentecimiento muy grande, la facturación cayó del 80% de las empresas se vio afectada, un 40% muy afectada. Cuando digo muy afectada, del orden del 30 al 40%. Eso es una de las cosas que nos demandó fue, y ahí ya cedo la palabra a mis colegas, una de las cosas que nos demandó fue qué hacemos, ¿no? O sea, justamente
más o menos estamos en la misma cifra de necesidad hoy de talento que Córdoba. O sea, hoy nosotros tenemos estimado que tenemos una carencia de entre 2.500 y 3.000 personas bien formadas para trabajar en el sector. Entonces, ¿qué hacemos? Se cae el trabajo, vamos a desprendernos del talento como empresa. Entonces hicimos dos cosas. Muchas empresas hicieron, como estaban sobrecalentados su trabajo y no tenían tiempo para hacer cosas, como bajó la actividad, se dedicaron a hacer lo que no habían podido hacer. Por ejemplo, formación, por ejemplo, nuevos desarrollos de producto, por ejemplo, cambios tecnológicos. Y después las otras, lo que hicimos también fue armar un grupo dentro de la Cámara y coordinado por la Cámara, que lo que hizo fue, aquellas empresas que quedaron con personal libre, se lo ofrecieron en formato de outsourcing a otras empresas que estaban demandando empleo. Porque todos sabíamos que en el caso de los que necesitábamos personas, era por un pico de demanda que sabíamos que iba a bajar. Entonces no íbamos a poder sustentar como si fueran personas contratadas a tiempo completo en nuestras empresas. Entonces subcontratamos trabajo de varias, entre colegas. Algunos fue a través de este programa y otros porque se conocen hace mucho tiempo y en conversaciones entre empresarios, algunos empresarios apoyaron a otros subcontratando ese trabajo que había crecido en aquellos que le había bajado la demanda. Entonces, ahí bastante se capió el temporal en el primer semestre y ya en el segundo semestre ya empezó de vuelta el mismo concepto de siempre, muchos avisos de trabajo, se empezó a retomar la actividad y ya en la segunda evaluación que hicimos del año había mejorado bastante el panorama de cierre de año. Bien, Leo, gracias. Sebastián, bueno, sumame un poquito a contar cuál es el balance del año, también los desafíos que tiene la industria del software a futuro, ¿no? Sin meternos ya, digamos, en lo que va a ser las expectativas del 2021, pero pensando un poco en cuáles son los desafíos que presentó este año la industria. Mira, añadiendo lo que decía Leonardo, realmente el trabajo remoto se dio de una forma muy rápida, no hubo una baja sensible en la productividad. El hecho de que todo el mundo se haya ido al mismo tiempo a su casa, lo que hizo sencillamente es que eso creó un efecto de igualdad, básicamente. Hay estudios que te muestran que el trabajo remoto, cuando empieza a ser cuando se empieza a tratar de implementar de manera desigual, tienes un gran grupo de gente que está en la empresa, después unos poquitos se van, ahí se crea una asimetría de información que hace que esos procesos muchas veces fracasen o afecten a la productividad de las empresas. Acá eso no ocurrió. Las empresas que se fueron todo el mundo a su casa, y eso es algo en lo cual no se va a retroceder. En mi empresa en particular teníamos 2 oficinas, sin haber bajado el número de personas que trabajan. Nuestra red de colaboradores más bien creció y cerramos una de las oficinas porque no la estábamos usando y no la vamos a volver a usar, ¿sí? Por supuesto, hay ciertos sectores en los cuales se tiene una cierta presencialidad cuando se tiene trabajo en el sector público, en el sector financiero, en el cual la presencia física en algún lugar que tiene ciertas características de seguridad necesarias, efectivamente la gente se tuvo que seguir yendo. Pero fue un proceso relativamente rápido y sin muchos problemas, diría yo. Ahora, respecto a lo que fue la parte, también el impacto, al igual que Uruguay, fue muy desigual. O sea, hubieron sectores, gastronomía, servicios, fueron muy, muy afectados, y también se dio ese proceso. De alguna manera, se armaron unos ciertos clústeres de cooperación para poder compartir personal con personas, básicamente con personas, empresas que tenían una afinidad tecnológica y alguna afinidad ya de trabajo comercial. Eso se fortaleció mucho en este año, y para los proyectos de la agenda digital, que son unos cuantos proyectos grandes financiados por el BID, efectivamente se dio un proceso en el cual muchas empresas se presentaron en consorcios a estos contratos de manera mucho más grande de lo que ocurría en el pasado. Ahora, respecto a la facturación, básicamente lo que pasó fue lo siguiente. Nuestros clientes vinieron y nos dijeron: mira, te tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? No, la buena noticia es que hay muchísimo trabajo, ¿viste? Todas las cosas que veníamos pensando hace rato que íbamos a hacer, que teníamos que hacer comercio electrónico, que la transformación digital,
Bueno, ahora hacemos esto o nos morimos, ¿sí? Y perfecto, estamos todos felices. Pico de la mano dicen, no tenemos dinero para pagarte. Y una cuestión, la estaba hablando precisamente con algunos empresarios uruguayos, en la cual estamos sobrevendidos y subcobrados, ¿sí? Y también hemos detectado algunos casos en los cuales las empresas de sectores que no les ha afectado financieramente están haciendo los tontos, ¿sí? A la hora de pagar, ahora no, hacen algún descuento porque ahora viste la pandemia. Entonces hay una serie de desajustes ahí. Entonces, lo que vemos que esto va a llevar respecto a lo que es el año 2022, ya un poco en materia de tendencias, realmente vemos que si a esta transformación digital forzada que se ha dado este año, ¿sí? Se ha dado una transformación digital forzada, pero con un crunch financiero importante. Si a esto se le añaden recursos en lo que empieza a ser esa reactivación económica que se espera, al igual que ocurrió en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial, realmente hay un riesgo de inflación en lo que es la contratación de personal. La inflación, ojo que a nivel internacional se la está viendo como un posible problema de esta reactivación económica. Hay un pequeño grupo de economistas que están considerando lo que puede ser un posible problema. Ojo que en nuestro sector eso realmente puede ser algo muy delicado. Hay mucha demanda, eso no se ha traducido en una inflación, sobre todo en lo que es el costo del talento, que es el cuello de botella de la transformación digital. Pero si a esa alta demanda se le añade una serie de recursos financieros importantes, ojo que puede haber a nivel mundial una inflación en ese sentido y a nivel regional también. Y Fabio, con respecto a esto que dice Sebastián, ¿dejaría de ser conveniente el costo, digamos, de alguna manera de importar, de exportar servicios, como es hasta el momento en nuestra región? Bueno, mira, a diferencia de mis colegas, tanto de Uruguay como Paraguay, Argentina desayuna inflación con el mate a la mañana. Así que nosotros estamos hace muchos años en un proceso inflacionario. Realmente, definitivamente, creo en las similitudes, ¿no? Lo que decía Sebastián, coincido plenamente. Me sorprende inclusive las similitudes con Paraguay. Bueno, siempre hubo mucha afinidad Córdoba-Paraguay y bueno, y Uruguay ni qué hablar, ¿no? O sea, un amigo me decía que Córdoba es como Uruguay, pero con tonada. Y es muy cierto, tenemos tamaños similares, hasta idiosincrasias muy similares. Y sí, creo que el efecto inflacionario se va a ver por creo que un rebote de la economía a nivel global, ¿no? Ya lo estamos viendo inclusive en el mercado de criptoactivos y en el mismo market, ¿no? Hay muchas expectativas hacia el futuro de que haya una economía más vigorosa. Quedará en Argentina de resolver sus problemas y luchar con sus demonios de siempre para ver si aprovecha o no este viento de popa, ¿no? Y respecto a lo que opinaban un poco los colegas, déjame decirte que, bueno, pasamos por un fenómeno similar, un proceso similar en Argentina, al principio mucho miedo, no saber qué hacer, aprender todo, juntarse en las cámaras. En el software estamos acostumbrados a hacer teletrabajo desde hace mucho tiempo. No fue realmente un cambio para nosotros, un cambio grande para nosotros. De hecho, se vaciaron la infraestructura de coworkings y oficinas muy grandes corporativas en Córdoba de Mercado Libre, de McAfee, ex Intel, de Globant y demás, las grandes oficinas de cientos de personas quedaron vacías y no se volvieron a ocupar. Edificios AAA de categoría LEED quedaron vacíos, lamentablemente afectando mucho ese sector, pero sin duda el teletrabajo también tiene muchísimas ventajas, ¿no? A diferencia de Uruguay, nosotros no tenemos una infraestructura de telecomunicaciones tan balanceada, por decirlo de alguna manera.
Sin embargo, a nivel de productividad, a nivel de software no afectó. Sí, definitivamente a los otros sectores que incluimos en la cámara. Recuerden ustedes que nuestra cámara incluye no solamente software, sino energía, iluminación, telecomunicaciones, agrotecnología, que es muy importante en la provincia, automatización y robótica, y bueno, está saliendo muy fuerte todo lo que es IoT, ¿no? El Internet of Things, el Internet de las Cosas, trabajando en diferentes sectores. Y hay sectores de estos que son, por ejemplo, telecomunicaciones y las telco, y sobre todo los servicios que se proveen a telcos, que definitivamente son presenciales. Es decir, yo puedo hacer quizás puedo diseñar un algoritmo de software haciendo teletrabajo, pero no puedo instalar una BTS nueva, digamos, haciendo teletrabajo, definitivamente. Y eso al principio afectó mucho, ¿no? En coordinación con el gobierno, creo que bueno, dicen, ¿no?, que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, y en diferentes grados creo que el gobierno actuó inteligentemente, y definitivamente las cámaras tuvimos que trabajar con nuestros socios y ver cada caso, te diría, hasta particularmente, ¿no? Nuestra facturación se vio afectada al principio, con una reducción importante desde el primero al segundo semestre, en un contexto que veníamos creciendo, definitivamente, y en toda esta incertidumbre creo que fue mejorando con el tiempo, ¿no? Se cortó la cadena de pago, como bien decía Sebastián, creo que muchas veces se cortó la cadena de pago no por una cuestión física o real, digamos, de falta de, sino más bien de ser conservadores, y que los gerentes financieros de las empresas preferían cuidar un poco los egresos de la compañía, pero sin duda que si hay un sector que se vio catalizado, acelerado por todo lo que es lo que fue la pandemia, es el sector tecnológico. Nunca antes vimos la necesidad de contar con medios tecnológicos, con sistemas de e-commerce, con sistemas de distribución, logística, Internet de las Cosas, y no solamente me refiero a lo que atiende a la salud pública, sino a todos los otros sectores de la economía. Por ahí, negocios tradicionales que decían, no, a mí el e-commerce no me hace falta porque tengo un negocio físico y recibo mis clientes ahí, hoy están desesperados por tener presencia en la red, y peleando y compitiendo quizás con actores que hasta hace pocos años eran ínfimos respecto a ellos, ¿no? A ellos mismos. Así que se democratizó todo mucho y se igualó mucho en ese sentido. Creo que ha sido un año raro con up and downs, dirían los americanos, pero con expectativas hacia el futuro, ¿no? Expectativas hacia el futuro, y Sebastián me robó lo que estaba pensando, pero en un rebote, después de las guerras suele haber un rebote de baby boomers, inclusive, de la Segunda Guerra o de la Primera Guerra, del bienestar de una sociedad, que quizás invierta en otros aspectos, ¿no? Y nuestro sector creo que definitivamente, en una economía del conocimiento, va a ser muy demandado, sin duda, ¿no? Bien, y ya metiéndonos un poco en las expectativas para el año que viene, para el 2021, que ya casi estamos, ¿cuáles creen ustedes que van a ser o dónde van a estar las oportunidades de negocios para esta industria, Fabio? Básicamente creo que definitivamente nos vimos las falencias de infraestructura de ciudades, de infraestructura de organizaciones, de infraestructuras tecnológicas me refiero, ¿no? Y creo que definitivamente vamos a tener ahí una conciencia, una concientización, o mejor dicho, la concientización que ya dio la pandemia se va a ver reflejada en inversión en ese aspecto. Preparándose quizás para el futuro, ¿no? Es decir, haber llegado hasta acá y enfrentarnos, que se hayan enfrentado las empresas
a la pandemia sin tener un e-commerce adecuado o sin tener procesos que se controlen remotamente, o sin tener automatismos y eficiencia dada por la robótica, dada por la automatización, dada por las telecomunicaciones. Sin duda se va a invertir mucho ahí. Y en particular en Córdoba creo que el mundo AgTech es algo que está uniendo dos mundos, ¿no? Uno es el mundo del emprendedorismo, que es muy fuerte en Córdoba, el tema de las startups. O sea, básicamente el startup significa, básicamente es la posibilidad de armar empresas utilizando el método de startups, ¿no? La capitalización y la generación de transformación de ideas a empresas utilizando ese método, pero en el campo, ¿no? Que es una industria tan tradicional y fue siempre tan tradicional. En Argentina en particular el campo sigue siendo el motor de la economía y es como una base que tiene el país para salir adelante, ¿no? Sin duda va a ser un año muy difícil y creo que vienen un par de años muy difíciles en donde creo que hay un panorama lamentablemente de ganadores y perdedores, en donde, decía Steve Blank, cuando clasificaba el tipo de negocio entre negocios y canales de distribución, en negocios físicos o digitales, en canales físicos y digitales, el que esté en el canal digital con un canal, en un negocio digital, en un canal digital, creo que va a estar del lado de los ganadores. El que esté en un negocio físico, en un canal físico, va a tener que rever y hacer una transformación digital en ese aspecto. Leonardo, ¿y ustedes en Uruguay, desde la Cámara, dónde creen que van a estar las oportunidades de negocios? ¿En qué sectores, en qué verticales? ¿Cómo ven el 2021 desde este aspecto? Mira, más que en verticales, nosotros lo que estamos trabajando es, así como, independientemente que Estados Unidos sigue siendo para nosotros un gran mercado, definimos aprovechamos la pandemia para reinventarnos, ¿no? O sea, para hacer más cosas todavía, con más foco. Entonces estamos haciendo una estrategia nueva en Estados Unidos, como todo, por más que la lidera la Cámara, es colaborativa entre todas las empresas que tenemos base en los Estados Unidos. O sea, muchas de nuestras empresas aparte han abierto empresas, tienen personas allá trabajando. O sea, realmente se ha desarrollado un trabajo muy fuerte. Piensen que nosotros tuvimos un nuevo presidente a partir del 1 de marzo. Lo único que fuimos a pedirle al presidente en una reunión que tuvimos con él, que nos recibió, fue: queremos tener una misión sectorial a los Estados Unidos liderada por el presidente de la República. O sea, es ese tipo de actividad. Entonces, hoy tenemos una cancillería muy, muy fuerte, trabajando codo a codo con nosotros como sector de actividad económica. El foco nuestro va a ser Estados Unidos, China y Brasil, principalmente. Y la idea es, nosotros ahí trabajamos mucho, el sector más fuerte para nosotros es el sector financiero. Piensen que el unicornio que en realidad se sabía de antes, pero que el 1 de julio fue público, es en el sector financiero. Y de hecho, la mayoría de las empresas, las más grandes, trabajan principalmente para el sector financiero. Ahí incluyo banca y seguro, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay más foco. Y después hay mucho trabajo de empresas nuestras con empresas tecnológicas en otros países. Entonces, en definitiva, es como que los dos sectores más fuertes para nosotros son el sector financiero y el sector propio de las tecnologías, pero en realidad es porque en modalidad de manpower o de staff augmentation, como se le dice en Estados Unidos, colaboramos con otros sectores. Después hay otras empresas grandes que están basadas en software genérico y horizontal, que obviamente tienen estrategias particulares. Pero les diría que nosotros lo que hicimos fue eso, como que prepararnos, preparar todo para el año que viene, hacer una estrategia totalmente distinta. Van a quedar sorprendidos, por ahora no les puedo decir mucho, pero hay una de ellas que va a ser pública. Se la voy a pasar después para que la tengan, porque es bastante innovadora. Porque claro, veíamos que cómo hacemos si no vamos a poder viajar o los viajes se enlentecen. O sea, hoy nosotros, Uruguay, tenía habilitado viajar. ¿Y a quién visitamos en Estados Unidos? ¿A qué cliente voy a visitar en Estados Unidos si están trabajando en su casa? De hecho, a mí me pasó ya el año pasado de ir a ciudades como Filadelfia,
hacer reuniones con clientes en zonas aledañas en el área metropolitana, y en realidad te reciben en un Starbucks, o sea, te reunís fuera, ¿no? Entonces, yo creo que el principal desafío nuestro va a ser cómo aprovechamos las tecnologías en sí mismos nosotros para poder hacerlo. Y tomando lo que decía Fabio, yo más que decir digitalización y eso, yo uso una expresión de un gran estratega español que dice, si tú transformas tu negocio en ceros y uno, tiene la posibilidad de crecimiento exponencial. Y en eso es donde estoy trabajando. Muy bien, Leo. Sebastián, contanos un poco cómo están viendo ustedes CISOF en Paraguay. Mira, ayer la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado diciendo esta no es la gran pandemia que veníamos prediciendo, ¿sí? Esta es una enfermedad muy transmisible, pero una mortalidad muy baja. Entonces, realmente esto es sea que esto se dé o no, va a quedar un miedo en la sociedad. Esto ha sido confirmado por mi madre, que tiene capacidad de ver el futuro y me advierte constantemente de que se van a venir otras pandemias. Y es cierto, o sea, hay un miedo, entonces se va a continuar con este proceso de digitalización. Y como yo creo realmente que lo clave acá va a ser, y el cuello de botella de todo van a ser el talento digital. Creo que esto se van a dar una serie de tendencias, basta de desarrollo a medida, ¿sí? En ese sentido también tenemos que coordinar a nivel regional, porque el trabajo regional para nosotros está siendo muy, muy importante, para otros países también. Creo que tenemos que coordinar principalmente con las instancias de coordinación macroeconómica de facto, que son, por ejemplo, con el BID. Se tienen que dejar de hacer programas que tratan de hacer desarrollo, grandes desarrollos, financiación a grandes desarrollos a medida para el gobierno, ese tipo de cosas. No se puede, o sea, no hay talento para llevar eso adelante. Esos programas van a empezar a fracasar si es que se utilizan desarrollo a medida. La clave tienen que ser procesos estandarizados, una reutilización fuerte de software, que es lo que se hace básicamente en todo el mundo. Y lo que va a pasar probablemente es que va a haber una profundización de la desigualdad también a nivel de los negocios. Como dicen, van a haber ganadores y perdedores, y creo que los ganadores van a ser los que pueden estandarizar un poco sus procesos y efectivamente agregar esa parte customizada, estandarizada, pero en el elemento diferenciador de cada uno de los negocios, ¿verdad? Se necesitan también tecnologías más adecuadas. A nivel personal estoy harto de ver a desarrolladores utilizando tecnologías que se hicieron para redes sociales, React, arquitecturas de 3 capas para hacer aplicaciones para 1000 usuarios. No tiene sentido. Te diría, para resumir, más que Nexus, menos React, por favor, cuando se van a hacer proyectos. Sobre todo cuando no hay, esa tecnología se creó para cientos de miles, millones de usuarios. Hay que tener más cuidado en la selección tecnológica. Y la integración regional e internacional, las alianzas estratégicas, creemos que van a ser muy, muy, muy importantes. Bien, no sé si alguno quiere agregar algo más y ya para ir terminando, puede cada uno dar un mensaje a la industria desde su punto de vista y desde el punto de vista de la Cámara. Mira, yo tomando lo que decía Sebastián, justo una de las estrategias que estamos trabajando con el gobierno es Uruguay, como todos saben, es uno de los países que más digitalizó el gobierno, ¿no? O sea, hoy Uruguay, uno de los grandes temas por los cuales Uruguay tuvo una aplicación de coronavirus en una semana, no solo fue porque estuvo Genexus también, sino porque Uruguay tenía un trabajo hecho Salud UI que permitía la interconexión de todo el sistema hospitalario del Uruguay. O sea, entonces la Salud UI estaba realmente digitalizada. Y de hecho también Uruguay tiene hoy el 100% de sus trámites en línea. ¿Qué significa eso? Que o sea, de hecho nosotros pudimos, o sea, los funcionarios estatales pudieron teletrabajar. O sea, no sé si en otros países lo pudieron hacer. O sea, porque efectivamente como muchas actividades digital la podían hacer en su casa, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos trabajando con el gobierno es justamente eso que decía recién Sebastián. Estamos promoviendo la cooperación sur-sur. Y es decir, hay cosas que en otros países han hecho muy buenas, que en Uruguay las hemos recibido,
y otras cosas que nosotros en Uruguay hemos hecho muy buenas, que es bueno que otros países las tomen y sea la donación, o sea, Uruguay le done la tecnología a Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia. De hecho, ya lo está haciendo, ha hecho donaciones a Costa Rica, Colombia, Bahamas, a Brasil. Entonces, ese tipo de colaboración regional sur-sur es muy importante. Y ahí donde estamos trabajando también fuerte, como decía Sebastián, con el BID. Yo creo que ese es un camino, y es un camino lo que dice Sebastián también, creo que es importante invertir más en propiedad intelectual. O sea, y que la propiedad intelectual exista y eso sea después lo que se traslade y después ya sea más procesos de implantación y no tanta necesidad. Recordemos que América Latina, la cifra del año pasado era un déficit de 550.000 profesionales en el sector tecnológico. O sea, es muy grande, o sea, solo América Latina. O sea, pensemos cuando sumamos otros países, se dispara muchísimo más arriba todavía. Entonces, yo creo que hay una oportunidad gigantesca ahí. Hay una oportunidad que nosotros en Uruguay estamos trabajando mucho, que es la sensibilización de los jóvenes, convencer a los jóvenes que es importante estudiar cosas relacionadas a tecnología de la información. No tiene por qué ser que tengan ingenieros, pero sí, por ejemplo, más diseñadores, más gente que trabaje en la experiencia de usuario, más gente que piense en el usuario, más gente que piense, como decía Fabio, del agro, pero uno si hoy ve un tractor, les recomiendo que lo busquen, el nuevo tractor de John Deere, perdón que diga una marca, pero bueno, es con realidad aumentada, es teledirigido, es un disparate, o sea, el agricultor va a programar la cosechadora, no va a programar, no va a conducirla, como decimos hoy, ¿no? Yo creo que el desafío está por ahí. Muchas gracias. Fabio, ¿querés agregar algo? Y si me permitís, en la misma línea, ¿no? En Córdoba tenemos dos fábricas grandes y de primerísima línea a nivel global de respiradores. Se hizo un trabajo colaborativo con esas dos fábricas, son socios de la Cámara, y logramos multiplicar por 10 la producción anual de esas dos fábricas, pudiendo cubrir no solo la necesidad de respiradores para Argentina, sino también nutrir a gran parte de Latinoamérica con eso. Creo que la pandemia nos enseñó a valorar el trabajo colaborativo. Y es algo que nosotros desde el software particularmente, que estamos acostumbrados a trabajar en códigos de base abierta, estamos acostumbrados a colaborar, inclusive virtualmente, creo que es un aporte que podemos hacer a la sociedad en general. Y creo que las colaboraciones deben ser en este próximo tiempo, no solo a nivel local, es decir, entre empresas de Paraguay, de Uruguay, de Córdoba o de Argentina, sino a nivel regional. Y en eso creo que hay unas oportunidades y celebro también que empecemos a hablar en proyectos de empresas argentino-uruguayas, argentino-paraguayas, paraguayas-uruguayas, porque creo que vemos todos a los mercados, tanto el mercado americano como el mercado europeo, y lo vemos de forma individual, pero si lo vemos, bueno, es un sueño que tenemos hace tiempo, ¿no? Si lo vemos el mismo mercado de forma colaborativa, la sinergia va a sumar muchísimo más. La sinergia va a sumar muchísimo más y vamos a poder generar mucho más valor social para nuestras sociedades, valga la redundancia. Gracias, Fabio. Bueno, Sebastián, no sé si querés un mensajito final muy cortito, ya que... En la misma línea, nosotros nos hemos dado cuenta que el networking que se hace a nivel local deriva en relaciones comerciales y networking a nivel regional, y ese networking y relaciones regionales después deriva en proyectos y en relaciones mundiales. Entonces, importante este diálogo que estamos teniendo, me parece que es importante profundizarlo, y eso nos va a abrir todo tipo de oportunidades, tanto internas como externas, y una utilización más racional precisamente de los recursos y el poder aprovechar una serie de oportunidades. En particular, nosotros tenemos un diálogo muy fluido con Uruguay, que exporta mucha tecnología acá. Nuestra agenda digital la hicimos también en base a muchas de las lecciones de Uruguay. Hace 3 años estaba visitando a Leonardo cuando se diseñaba ese proyecto, ahora se está implementando. Y me parece que ese es el camino.
¿sí? Eso, lo local nos lleva a lo global, así de sencillo. Bueno, yo les agradezco mucho por haber dedicado este ratito a charlar sobre este tema tan interesante. Seguramente nos vamos a estar encontrando durante el 2021 muchas veces para ir viendo cómo se va transitando toda esta transformación digital y cómo la industria va encontrando el camino. Así que muchas gracias, ya los comprometo para un próximo encuentro y bueno, que termine muy bien el año.